that would everything up here is new. I can't stand it, just must stand it. Mi abuela nos contó por qué nunca volvió a tener una Virgen de Guadalupe en su casa. Mi abuela era muy creyente, de las que rezaban diario, iban a misa y tenían su altar bien cuidado. Pero había algo raro en ella. Nunca quiso volver a tener una Virgen de Guadalupe, ni una, ni estampitas, ni cuadros, nada. Cuando éramos niños, le preguntábamos por qué, siempre nos decía lo mismo. Porque ya tuve una y fue suficiente, nunca explicaba más. Hasta que una noche, ya grande, ya enferma, nos contó. Dice que cuando se casó con mi abuelo, una vecina le regaló una imagen muy bonita. Era una Virgen de Guadalupe enmarcada, nueva, con vidrio grueso. La puso en su cuarto, justo frente a la cama. Los primeros días todo normal, hasta que empezó a notar algo raro, no en la imagen, sino en la casa. Las cosas se movían de lugar, muy poco, casi imperceptible, pero lo suficiente para que ella lo notara. Un vaso, una silla, una puerta entreabierta. Mi abuelo decía que eran corrientes de aire, o distracciones. Pero luego empezó lo otro. Cada mañana, al levantarse, la Virgen no estaba igual. No es que cambiara mucho, pero su cara se veía distinta, a veces más seria, a veces como molesta. Mi abuela dejó de decirlo, porque sentía que nadie le iba a creer. Hasta una madrugada, despertó de golpe, sin razón. Y vio algo que la dejó marcada para siempre. La imagen se estaba moviendo, no cayó, no se cayó del clavo, no. Se estaba ladeando lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Mi abuela se levantó de la cama y cuando se acercó, escuchó un golpe, por dentro del cuadro. Como si algo hubiera chocado contra el vidrio. Y entonces lo vio. Detrás de la Virgen, no enfrente, detrás. Una sombra, pegada al fondo, moviéndose, como si estuviera atrapada ahí. Mi abuela no gritó, no corrió, solo agarró el cuadro, y lo bajó. Dice que pesaba mucho más que antes, muchísimo más. Esa misma madrugada despertó a mi abuelo, y sin explicarle bien, lo obligó a salir. Se fueron al patio, prendieron fuego, y aventaron la imagen. El vidrio tronó, la madera crujió, pero lo que los hizo quedarse helados fue lo último. Cuando la pintura empezó a quemarse se escuchó un llanto. No fuerte, no exagerado. Pero claro, humano. Mi abuela dice que no dejó de echarle cosas al fuego hasta que ya no quedó nada, ni marco, ni vidrio, ni imagen. Al día siguiente limpió todo, tiró las cenizas lejos, y nunca volvió a hablar del tema. Hasta esa noche que nos lo contó. Y lo último que dijo, antes de ya no querer seguir hablando fue: eso no era la Virgen y yo no iba a dejar que se quedara en mi casa. Mi abuela murió años después, nunca volvió a poner un altar, nunca volvió a rezar frente a una imagen. Y en esa casa, nunca volvió a colgarse nada en esa pared. Cuando trabajaba en Didi me tocó un pedido que nunca debí aceptar. Esto fue cuando Didi apenas empezaba en México. Yo no llevaba mucho trabajando y agarraba todo lo que saliera. No importaba la hora, no importaba la zona. Mientras pagaran, yo iba. Esa noche me cayó un pedido raro. No era viaje, era entrega. Una pizza. Pero lo extraño era la nota. No tocar la puerta. Solo dejarla en la casa de al lado se me hizo raro, pero pensé que era algún pleito entre vecinos o algo así. Pasé por la pizza. Todo normal. Caja cerrada. Caliente. Sin nada fuera de lo común. La dirección quedaba en una calle medio escondida. Casas viejas. Poca luz. De esas donde ya casi no pasa nadie. Cuando llegué me estacioné frente a la casa indicada. Pero antes de bajarme, vi algo. La puerta estaba entreabierta. Y alguien estaba observando. No salía. No hablaba. Solo estaba ahí, en la oscuridad. Me bajé con la pizza. Y en cuanto di 2 pasos la puerta se abrió un poco más. Salió una mano, nada más. Y me hizo una seña, como pidiendo silencio. Luego sacó un pequeño frasco, y sin decir nada, abrió la caja de la pizza. Le empezó a espolvorear algo encima, un polvo oscuro, fino, como ceniza pero más denso. Yo me quedé viendo, sin saber si decir algo. Hasta que habló, con una voz baja, casi susurrando. Ahora sí, llévala a la de al lado. No pregunté, no quise meterme en problemas. Cerré la caja, y caminé hacia la otra casa. Pero algo no me cuadraba. Se escuchaba una familia feliz. Niños jugando, la tele con volumen alto y los papás en la cocina. Me detuve antes de tocar, y mejor la dejé en la banqueta.
En ese momento, un perro callejero se acercó, flaco, sucio. Olió la caja, la abrió con el hocico, y empezó a comer. No pasaron ni 10 segundos, cuando se empezó a sacudir. Se cayó de lado, las patas le temblaban, la boca le espumaba. Yo me quedé helado. Hasta que, de pronto, se levantó. Pero ya no se movía igual. Corrió, directo hacia la oscuridad de la calle. No sé por qué, pero lo seguí en la moto. Tal vez por miedo, tal vez por querer entender. El perro no dejó de correr, se metió por un callejón, oscuro, sin luz. Y ahí, ya había otros. Muchos. Perros, quietos, esperando. El que se comió la pizza llegó hasta ellos y se detuvo. Como si ya supiera. Y en cuanto lo rodearon, se le fueron encima. No para jugar, no para pelear. Para destrozarlo. No ladraban, no gruñían. Solo se escuchaba cómo lo desgarraban. Me fui de ahí, no quise ver más. Esa misma noche me empezaron a llegar más pedidos. Misma dirección, misma pizza. Los cancelé todos. Durante días, semanas. Hasta que dejé de trabajar en esa zona. Nunca volví, nunca supe qué era ese polvo, ni para qué era. Pero algo sí tengo claro. Eso no era para una persona. Y hasta el día de hoy me sigo preguntando lo mismo. ¿Para qué querían que esa familia se comiera eso? El cuadro de la última cena tenía brujería. A mí me pasó algo con una vecina, cuando tenía poco tiempo de haber llegado a la colonia donde aún vivo. Nunca me cayó bien. No sé por qué, pero había algo en ella que me incomodaba. Aún así, coincidíamos mucho, porque siempre íbamos a visitar a mi excuñada, que vivía a 2 cuadras, y en cualquier reunión o comida, ella siempre estaba presente como si no se perdiera nada. Un día, salí de bañarme y, para mi sorpresa, la vi sentada en mi sala, muy tranquila, como si fuera su casa. Volteé a ver a mi excuñada, preguntándole con la mirada por qué la había llevado. En ese entonces yo estaba embarazada de mi tercera hija. La vecina me sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era fingida, incómoda, como si escondiera algo. «Ay, hola, Mary», me dijo. «Vine a dejarte un regalo, solo me faltabas tú». Sentí un escalofrío, pero traté de no mostrarlo. «¿Así? ¿Qué es?» Entonces sacó un cuadro pequeño. Era la última cena. Estaba hecho como de piedra, de un color carne extraño, pero a simple vista parecía bonito. «Cuélgalo», me dijo. «Sí, claro, muchas gracias, Betty», respondí, por compromiso. Pasaron los días y algo dentro de mí no quería colgar ese cuadro. No sabía por qué, simplemente no me nacía hacerlo. Así que lo dejé guardado en el ropero. Tiempo después, llegó mi ex-suegro. Apenas entró al cuarto, se quedó completamente serio y volteó directo hacia el ropero. No, María, ¿qué es eso?», dijo con una voz que nunca le había escuchado. «¿Quién carajos te dio eso?». Aclaro que él era vidente y curandero, y en ese momento sentí como el ambiente se volvió pesado. «¿Qué pasa, suegro?», le dije. «¿Qué es?». Yo pensé que había visto algún animal o algo así hasta que señaló el cuadro. «Ese cuadro, qué horror». Empezó a maldecir. «Pinches viejas», lo sacó de inmediato. Le echó agua bendita y en ese momento, el cuadro cambió. El color se volvió negro, con un tono verdoso, como podrido. Sentí que el aire se me fue. Comenzó a rezar, al derecho y al revés. Luego me hizo una limpia, barrió la casa porque en ese tiempo, yo ya tenía muchos problemas con su hijo. Después, sin decir más, tomó el cuadro y lo lanzó hacia la basura. Pero no cayó como cualquier cosa. En el aire se estrelló, como si alguien lo hubiera aventado con fuerza contra el suelo. Me quedé helada, sin poder creerlo. Entonces me miró serio y me dijo: «No tengas miedo. Esa mujer te tiene envidia como no pudo tener más hijos, quiere que pierdas al tuyo». Sentí que el corazón se me salía del pecho. También quiere que a mi hijo le vaya mal y lo ha estado logrando. Y lo peor es que tenía razón. Después de esa noche, el miedo no se fue. Se quedó conmigo como si algo más también se hubiera quedado dentro de la casa.